ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Muy buenos días, amigos y amigas televidentes. El desarrollo de la democracia exige de organizaciones sólidas, bien construidas, bien organizadas y que además tengan en la gestión de la unidad partidaria interna de sus fuerzas como una de sus principales labores. No es posible tener un sistema democrático con partidos débiles. La democracia política necesita de que sus organizaciones sustentantes, aquellas que se dedican a conducir, a orientar y en cierto sentido a proveer mecanismos para la participación social y política, tengan la suficiente solidez en su identidad, en su unidad y en las competencias necesarias para el ejercicio político lógico, racional y prudente. Son exigencias fundamentales para todas las organizaciones. Para ello, sus dirigentes debieran tener el expertise y las competencias más calificadas para asegurar la conducción estratégica de su organización y competir en el ambiente democrático de manera pertinente y adecuada. Es justamente una de las amenazas que tiene el proceso democrático nacional y que tiene toda una hilación que puede identificarse en el proceso histórico reciente de por qué ahora algunas fuerzas que se sienten en estado de debilidad están reclamándole a la democracia y no a sus procesos internos la responsabilidad por el balance político electoral actual. Es clarísimo de que el elemento opositor principal, incluyendo las demás fuerzas políticas de oposición, han venido pasando durante muchos años por un proceso de división continua, sostenida, una fragmentación del que la sociedad todavía no ve el final de ese proceso. La unidad, la gestión de la unidad, la compactación de las fuerzas propias es sin lugar a duda una gestión pendiente, una tarea pendiente en las fuerzas de oposición. No se ha logrado y todavía estamos viendo el trasiego día tras día que este proceso está implicando. Ante esa debilidad creada e histórica, los intelectuales a cargo de proveer a las organizaciones opositoras de los puntos de vista, de los discursos explicativos de la realidad, salen y pregonan de que quien está fallando no es una organización en concreto que está en quiebra o en dificultades organizativas y de unidad, sino el sistema democrático. Es claro de que la debilidad y la división afectan el proceso democrático tendencialmente, pero no es cierto en el caso concreto cuando usted se pone a estudiar el proceso de división interna y debilitamiento, de fragmentación que se ha venido dando. La explicación está ahí de las amenazas que tiene la democracia nacional y no en la ausencia de libertad de prensa, en coacciones a la prensa o, peor aún, a dificultar la participación política de los ciudadanos o de los partidos. Todos tenemos derechos y tenemos toda una plataforma de comunicación política excepcional en la República Dominicana para que todas las voces expresen libremente su sentir, sus puntos de vista y lo que estiman que debe hacerse en la sociedad nacional.
Por tanto, en un ambiente de democracia y de libertad abierta, de participación política y de comunicación política, que es como se está ejerciendo hoy día, con potencialidades grandes, la actividad política, los partidos que, habiendo sido afectados por la mala gestión de su unidad, carecen de una adecuada comunicación política, de potencialidades y capacidades adecuadas, es claro de que van a estar en problema a la hora de concitar el apoyo nacional. Más aún, debiera haber entre la comunicación política de estas organizaciones y la realidad en la que viven cierta armonía en lo planteado y lo que se está viviendo en el ciudadano común y de a pie del pueblo dominicano. Cuando se usan, no como se quiera plantear, elementos difamatorios para afectar el curso normal, comprensivo de la campaña política, con fines de obtener de alguna manera una ventaja política, afectando y difamando al contrario, estamos haciendo un ejercicio inadecuado de la actividad política. Algunos tienen la versión de que en política todo se vale, y estamos justamente opuestos a esa versión simplista que se centra en el príncipe de Maquiavelo, que planteaba, o muchos entienden vulgarizando aquello, de que lo que podamos hacer para derribar al contrario, todo es válido, aún haya que violar cualquier régimen ético de comunicación política o de la naturaleza que sea. Hoy día, el crecimiento de las reglamentaciones éticas va impidiendo cada vez más, contrario a aquella época en que Maquiavelo escribió su libro, forzando a las organizaciones y a los políticos a acogerse a un régimen de competencia con la oposición y entre los partidos políticos, normados por restricciones cada vez mayores en la comunicación política. Para tener éxito se necesita buena gestión de unidad, y no se ha tenido éxito en ese campo. No es la democracia la que está fallando para evitar lo que se ha señalado como falta de contrapeso en la sociedad nacional. Es que la organización responsable de ejercer ese contrapeso no ha tenido el éxito suficiente para gestar y desarrollar ni el discurso político y mucho menos la gestión de su proceso de unificación. La responsabilidad está en sus gestores y ejecutivos y no en la democracia nacional como se quiere decir. Hay que poner atención, o debieran poner atención aquellos que se dedican a la actividad política, de que esta no es algo que se consigue mirando varios capítulos de House of Cards. Es casi seguro que muchos de ustedes, amigos televidentes, están viendo un ejercicio político comunicativo de tal naturaleza en el que muchos ciudadanos que han tenido la oportunidad de ver esta serie televisiva están entrando en el juego comunicativo político, creyendo de que lo que vieron allí es justamente lo que hay que hacer en política. Aquello es cine, aquello es algo que tiene que ser filtrado y sometido a juicio, razonamiento político. De lo contrario, se convierte en un juego inmerecido de respeto. Elevemos la condición y la actividad política permitiendo que los partidos y sus militantes crezcan en la formación política y en las normas que deben seguir y respetar para el buen desenvolvimiento democrático en la República Dominicana. Solo de esa manera vamos a continuar desarrollando nuestra democracia con efectividad, con eficacia y con perspectiva de futuro cada vez más venturoso. No se mueva, que todavía seguimos aquí en Ojalá. En unos momentos tendremos a Johnny Jones, secretario de la Liga Municipal Dominicana.